Las Escrituras es la regla inerrante de la vida de la iglesia. Eso es lo que quieren decir los reformadores. Las Escrituras es la regla inerrante de la vida de la iglesia. Pero la iglesia católica estaba en desacuerdo con este precepto y tenía otras autoridades, como el Papa y los concilios. Lastimosamente, este principio, esta sola escritura, no solamente quedó en esa época, sino que es algo que tenemos que recoger hoy. ¿Por qué? Porque la iglesia protestante de hoy le ha quitado a la escritura su función de autoridad. Es decir, en la práctica, hoy en día, muchas iglesias se guían con mucha frecuencia por la cultura. Entonces, aunque reconocemos la cultura, también reconocemos que la Biblia es autoridad por encima de la cultura. ¿Qué es lo que decían los reformadores? Los reformadores decían, la sola escritura es suficiente, necesaria. ¿Para qué? Para la vida, para la santidad del cuerpo de Cristo. ¿Qué decía la Iglesia Católica? No, dependiendo de las circunstancias y de los papas. ¿Qué dicen la Iglesia moderna? Aún muchos protestantes dicen, la Escritura sí es autoridad, dicen. La Escritura sí es palabra de Dios, pero la interpretan según se pueda acomodar lo más posible en la cultura. Y eso no es un principio de la Reforma. La Biblia es por encima de la cultura. No es primero la cultura y después la Biblia. Yo interpreto desde la cultura a la luz de la Biblia, no la Biblia a la luz de la cultura, que ese es el problema. Tratar de coger la cultura y decir, ¿cómo acomodo la Biblia a la cultura que estoy viviendo? No, es más bien, ¿qué dice la Biblia sobre la cultura que estamos viviendo? Sobre los nuevos desafíos que estamos viviendo. Eso es otra cosa, ¿no? Y la gente, pues, está equivocada en esa interpretación o en esa forma de ver las Escrituras. También otros buscan la Biblia como algo que es importante, pero buscan técnicas terapéuticas o estrategias de mercado. El ritmo del mundo, del entretenimiento de los medios de comunicación, a veces tiene más influencia sobre las necesidades, sobre el funcionamiento y los objetivos de la iglesia que la palabra de Dios. Entonces la gente dice, bueno, ¿cuáles son las estrategias terapéuticas para que las personas cambien? ¿Cuáles son las situaciones de mercado, los objetivos empresariales para que las personas y la iglesia pueda funcionar? Hoy en día, sola escritura es muy vigente, jóvenes. Aunque se dio una reforma, también lo manifestó San Agustín y es el pensamiento de Pablo y a su vez es lo que decía Cristo. Es vigente, siempre es vigente porque es algo que se puede descuidar en cualquier momento. Por ejemplo, los pastores han descuidado su derecho, su obligación de decidir y supervisar la iglesia del Señor de una manera que incluya el contenido doctrinal en todo aspecto. Y se han ido más bien a la parte facilista en la música. La autoridad, por ejemplo, de las Escrituras ha sido abandonada en la práctica. Las verdades bíblicas se desvanecen de la realidad cristiana. Las doctrinas han perdido su importancia. Y la iglesia, en la modernidad, poco a poco se ha despojado de su integridad, de su autoridad moral y su dirección. Por eso, este mes de octubre es bueno recordarlo. De hecho, casi nadie lo recuerda. Muchas iglesias protestantes ni siquiera celebran o recuerdan o hacen una conmemoración de la Reforma. Muchas iglesias ni siquiera tienen en cuenta estas 5 solas, este principio de sola escritura. En lugar de adaptar la fe cristiana para satisfacer las necesidades que sienten los consumidores, que eso es lo que se ve hoy en día,
¿Cómo adapto la fe cristiana a las necesidades? Entonces se siente solo. ¿Cómo adapto esa fe para que no se sienta solo? Se siente con un matrimonio difícil. ¿Cómo adapto para que ese matrimonio sea bien? O sea, que me siento un poco sin economía. Entonces, ¿cómo hago para que pueda tener una buena prosperidad? En lugar de hacer eso, los pastores deben proclamar la ley como la única medida de verdadera virtud y el evangelio como el único mensaje de la verdad salvífica. Claro, eso hace que uno mejore. Eso hace que el que se sienta solo se sienta acompañado en la gracia y en la fe de Cristo. Eso hace que un matrimonio tenga unos principios. Pero no somos una organización terapéutica. Somos la iglesia de Cristo. Y la iglesia predica la verdad. Y la verdad se encuentra en las Escrituras. La Escritura debe transferirnos de nuestras necesidades percibidas a nuestras necesidades reales. ¿Sí me hago entender? Es decir, yo percibo unas necesidades. Eso es lo que yo percibo. Pero lo que yo percibo no necesariamente es. La Biblia me muestra cuál es mi necesidad real. Una persona puede percibirse deprimida, pero de pronto, cuando se encuentra con las Escrituras, se da cuenta que la realidad es que tiene un pecado de orgullo. Y cuando me encuentro con la necesidad real, entonces soy liberado de mi miopía, de estar ciego. Y nos vemos a nosotros mismos a través de las imágenes claras de las Escrituras. Pero si nosotros miramos nuestras percepciones y nos veramos hacia nosotros mismos de acuerdo a cómo el mundo ve, a través de las imágenes seductoras, los clichés, las promesas, las prioridades de la cultura de las masas, entonces no nos vamos a ver como realmente somos. Niños, ¿cómo se sienten ustedes, jóvenes? ¿Se sienten tristes porque no tienen, algunas niñas pueden sentirse tristes porque no tienen un peso demasiado delgado, como lo que exige los parámetros de la cultura? ¿O porque no están con cierta ropa de moda o las prioridades de las culturas de masas que están exigiendo? Eso es las necesidades que ustedes perciben. O los jóvenes que se sienten deprimidos o mal porque no tienen capacidad económica o ciertas circunstancias. Esas son las necesidades que ustedes perciben, pero no son las necesidades reales. Esas necesidades que ustedes perciben son las necesidades que las masas les hacen tener, les hacen creer. Los medios de comunicación les crean necesidades. Pero la única manera en que nos podemos comprender en la necesidad real es a través de las Escrituras. Es la única manera. Es cuando vemos las Escrituras que nos comprendemos a nosotros mismos y vemos la provisión de Dios para suplir nuestras necesidades, pero las necesidades reales, la necesidad del perdón, la necesidad de un Salvador y las necesidades percibidas se van a ir acabando, porque no son necesidades reales, son necesidades que se infundieron en la cultura por las masas, les hacen creer y nos engañamos a nosotros mismos en esas necesidades. ¿Sí ven la importancia de las Escrituras? Las Escrituras nos muestran nuestra realidad, nos muestran nuestra necesidad. Por eso la Biblia debe ser predicada y la iglesia debe seguir predicando eso. Los sermones deben ser exposiciones de la Biblia, no historias, no enseñanzas motivadoras. Eso se puede encontrar en otros aspectos, en otros lados, pero la iglesia no fue creada para eso, porque la iglesia quiere mostrarnos la realidad. La iglesia y la predicación no son expresiones de ideas,
opiniones de la época tampoco es. No son opiniones de la cultura. Eso no debe ser. Aunque claro, analizamos la cultura a la luz de las Escrituras, pero no es que tomamos la Biblia para dar opiniones de la cultura. Tampoco es ir más allá de lo que Dios ha dicho. Nos quedamos con lo que Dios ha dicho, como decía Spurgeon, donde la Biblia calla, yo también callo. No debemos ir más allá de la verdad que Dios ha revelado. El trabajo del Espíritu Santo en la experiencia personal no puede estar desconectado de las Escrituras. El Espíritu de Dios nos habla de acuerdo a la Escritura misma. Sin la Escritura nunca hubiésemos sabido de la gracia de Dios en Cristo. La palabra de Dios nos fortalece, nos anima y nos muestra la verdad. Por eso, niños, por eso, jóvenes, sola escritura, sola escritura, como se dice en latín, fue la bandera que pararon los reformadores. ¿Para qué? Para poner la cosa en su correcto caminar. Reforma, o la reforma protestante, no es sacar otra cosa, es poner todo a la luz de lo correcto. Y lo correcto era en la luz de las Escrituras. Los reformadores decían, está mal, todo está mal. ¿Y por qué está mal? Porque se abandonó las Escrituras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a ellas. ¿Por qué? Porque ellas nos muestran la realidad. Eso es la sola Escritura. Sola Escritura. La primera sola de la Reforma Protestante del siglo XVI, que como en su época sigue tan vigente hoy en día, que la Biblia es la que nos muestra el camino de la salvación y la verdad, y la que nos muestra la realidad, no la cultura. La cultura nos muestra situaciones, los medios nos muestran situaciones, pero en su mayoría nos crean necesidades que no son reales. La Biblia sí nos muestra la necesidad real. ¿Y cuál es la necesidad real que muestra la Biblia? La necesidad de un Salvador, la necesidad de la gracia, la necesidad del perdón, independiente del peso que tengamos, del dinero que tengamos, de los llamativos que seamos o no seamos. Que ese es todo el engaño de este mundo, ¿no? Tratando de ofrecer, de decir, de lo que tienes que ser, de lo que tienes que presentar al mundo. Pero la realidad es que las Escrituras nos muestran la verdad. Oremos al Señor. Padre, gracias, Señor, porque has sido benevolente con nosotros y nos muestras la verdad de las Escrituras, Señor. Sola Escritura, el legado de la Reforma, el legado histórico. En ella, Señor, nos sostenemos. Ayuda a que como protestantes podamos ver la Reforma protestante en su justo nivel, todo el favor que hizo. Ya ni siquiera se menciona en las iglesias, oh Dios. Ayúdanos a que volvamos a estos principios. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.